Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Hoy es ya... Wow, estamos a 15 de febrero del año 2020. Ayer fue el día de San Valentín. Mucho gusto ayer en todas partes del planeta. Y, bueno, aquí en República Dominicana no fue la excepción. Ayer salí en la tarde, aparte de estos tapones endemoniados que hay en las avenidas de Santo Domingo. Yo tenía mucho tiempo que no salía para este lado de la ciudad, por donde está la emisora, la zona de la Luperón, Fuerzas Armadas. En tarde-noche, 5 o 6 de la tarde. Señores, dar la vuelta en la 27 con Luperón toma aproximadamente una hora. Una hora en ese tramo. Yo no hacía tantos años que no salía a esta hora por estos predios que lo había olvidado. Pero ciertamente el tránsito en Santo Domingo está terrible. Me sorprendió ver ese tapón kilométrico en dirección hacia los próceres en la Luperón, hacia el kilómetro 9, viniendo desde sur a norte, viniendo desde el muelle de Santo Domingo, del muelle de Jaina, hasta llegar más allá del kilómetro 9, ahí en la calle que lleva hacia los ríos. Terrible, no tenía tiempo. Y me imagino que mucha gente ayer tuvo la mala suerte de tener que ir a recoger su pareja a esa hora y encontrarse con el tapón. Por lo menos tuvieron tiempo para conversar. Ayer también pasé por varios lugares, centros de expendios de bebida, o sea, liquor store, por aquí por la zona de la avenida Enriquillo, y también de donde venden finos cortes de carne, repleto de gente. Muchos novios estaban, eso fue como a las 6:30 de la tarde, y estaban colapsados esos lugares. Parece que se dio, que para dar carne se comió carne. Así que ayer terminó San Valentín. Felicidades a los que majaron y a los que no, mano con ella, mano con ella, mano con ella, mano con ella, mano. Bueno, pues hoy uno de los periódicos principales del país trae a 2 años del gran trauma electoral, alientan un proyecto para unificar otra vez las elecciones. Eso es parte de la propuesta de reforma constitucional que tiene Luis Abinader, que pareciera que tiene deseo de abrirse muchos frentes al mismo tiempo. Un país que está tratando de salir adelante en medio de toda la crisis que afecta al planeta. Dadas las circunstancias, sentarnos a tener esta discusión ahora mismo me parece a mí innecesario. Reformar la Constitución no es una prioridad para el país y lo único que generaría sería traumas y una discusión innecesaria y una tensión que no es necesaria. Eso por ese lado. Pero respecto a lo que pasó en el año 2020 con las elecciones de febrero, todavía aquí en República Dominicana hay gente que no ha dado explicaciones de por qué actuaron como actuaron durante el proceso de organización de esas elecciones y por qué esperaron tanto para tomar las decisiones que tomaron, incluyendo decisiones que no le correspondían, decisiones ilegales. En el caso de República Dominicana, era la primera vez en casi 60 años de democracia que no se suspendía en una elección. No puedo hablar hacia atrás porque cualquier cosa que pasara hacia atrás para mí no tiene ni siquiera un referente histórico ni mucho valor, porque llamar elección a lo que pasó hasta a partir del año 66, pues sería, o en el año 62, cuando resulta Bosch, nada antes de eso pudiera usted darle como valor de que fue la fiesta de la democracia que se manifestó en esas ocasiones. No, vamos a hablar desde el 62 hasta el 2020, hacían 58 años, casi 60. Y en el
en el año 2020, pues estábamos entrando a una nueva etapa dentro del proceso de madurez electoral que había empezado a trillar República Dominicana. Desde el año 96, luego del pacto electoral, del pacto político que se llegó en el año 94 para evitar una crisis mayor donde Balaguer y los poderes vivos de la nación se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución con un transitorio que llamaba a elecciones para el año 96, con un sistema de doble vuelta donde se ganaba por mayoría absoluta y no por mayoría simple como había sido hasta ese momento, razón por la cual muchos entendían que era la mejor forma de evitar que el reformista o que Balaguer volviera a ser presidente. Se estimaba, bueno, en ese momento habían candidatos con condiciones reales de poder llegar a la presidencia de la República. Hablamos de Jacobo Masluta, que estaba vivo y tenía muy buenos números ya para el año 95. Leonel Fernández, que había sido candidato a la vicepresidencia junto a Bosch, pero que a partir del año 95 fue seleccionado por el Partido de la Liberación Dominicana como su candidato. Tenía apenas 43 años, si no me equivoco, 42. La edad que tengo yo ahora, imagínate. Pero era un tipo con muchas herramientas en el plano intelectual y, bueno, tal vez no mucha experiencia de Estado, pero sí un tigre bastante instruido, acompañado de un tigre con ya experiencia de Estado, como lo era Danilo Medina, y una parte importante del PLD, incluido el mismo profesor Juan Bosch. En el caso de Peña Gómez, que era el que muchos entendían que iba a terminar siendo presidente de la República, hay una discusión que nadie se va a poner de acuerdo, de que en el año 94 no hubo fraude, que lo que hubo fue una conflagración de sectores que ya no querían al balaguerismo en el poder y que forzaron desde Estados Unidos, Clinton en el poder tenía ya 2 años en Estados Unidos, hasta sectores económicos de la vida nacional que ya entendían que era tiempo de que un hombre con mucho más facultades y herramientas entendían que Balaguer pues gobernara el país. Y se llegó a esas elecciones y tuvimos 24 años de elecciones entre buenas, media traumáticas, traumatísimas, de pa' fuera que van y todo eso. Llegamos al año 2020. En el 2020 entonces sucede que estos tigres que están al frente de la Junta estaban enfrentando un proceso con reglas nuevas. Entonces estas reglas estaban amparadas en una ley, la ley electoral, la ley de partidos políticos y electoral que se había aprobado un año antes. Esta ley fue la que permitió que se hicieran primarias simultáneas en las que se eligió el voto electrónico, o el voto digital, o el voto del coño, como sea, el voto que odia a Leonel. Y en esa elección, en esa primaria, Leonel perdió del danilismo y Gonzalo terminó siendo el candidato del PLD, no porque tal vez fuera el mejor, sino porque era el que más confianza tenía del danilismo y de Danilo Medina. Yo soy de los que piensa que Danilo Medina, de alguna manera, le abrió el paso, mandó su gente, o su gente fue donde Gonzalo, porque Gonzalo se veía o parecía ser el más leal de los danilistas, y aparte de eso, creo que el mismo Danilo no quería ni le interesaba que ganara Gonzalo. Esa es mi apreciación. Hizo muy poco. Pero en el caso de las elecciones de febrero, se vendió como un fraude que había estructurado el PLD para arrebatarle las elecciones municipales, o sea, regidores y alcaldes, al PRM y a los opositores de la Fuerza del Pueblo, que ya estaba formada y también tenía candidatos e iba con una alianza con la Fuerza del Pueblo que se había fraguado en los 4 meses previos y que uno de sus armadores, y debe de conocer muchas interioridades, es el señor José Francisco Peñaguaba, de cómo se dio esto. Esto llevó a que se crearan condiciones en República Dominicana
de una levantisca o una pobladilla, porque se vendió la idea de que el PLD intentó hacer un fraude. Eso llevó a que se realizara la feria de empleo más grande que ha tenido República Dominicana en toda su historia, que es la Plaza de los Empleos, donde un grupo de jóvenes interesados por la política estaban reclamando que renunciara la Junta Electoral incompetente que había llevado al caos a República Dominicana, y que ese maldito gobierno dictatorial de corte fascista y nazista, encabezado por ese engendro de Lenin, Stalin y Hitler, Danilo Medina Sánchez, pues permitiera que la democracia se manifestara. Bueno, pues la hija de puta lo hizo y se manifestó 30 días después y ganó abrumadoramente el PRM, y también el PLD ganó unas que otras alcaldías el día 15 de marzo. 30 días se resolvió toda esta tontería. Danilo habló al país, los niños se sintieron que salvaron la democracia, un grupo de vividores asumió la vocería, gente que tenía cobrando los 16 años del PLD del erario, y fueron a venderse como interesados por la democracia, y en el caso de muchos comunicadores independientes que también fueron ahí a asegurar que a salir en las tomas las veces que fuera necesario, porque ellos estaban salvando la democracia. Más que eso, estaban garantizando que en julio o en el mes que fuera, que estaba supuesto en ese mes, que fuera en mayo, el presidente electo iba a ser Luis Abinader. Y así fue. Y hubo mucha crispación, hubo mucha desinformación, hubo mucha desconsideración. Creo que ha sido uno de los años electorales más difíciles que me ha tocado vivir. Y miren que a mí me tocó vivir el año 96 y el año 2000, que fueron años difíciles, pero creo que en el año 2020 fue donde más cerca estuvimos de ver que todo se fuera a la mierda por la ambición política de alguien. La ambición política de alguien o de alguienes. Luego te voy a contar la historia de quiénes son esos alguienes y de todo lo que hicieron para tratar de que aquí, en el mes de febrero, se dieran galletas y se produjera un muerto. Pero eso es historia para cuando las pasiones estén menos desbordadas. Donde las pasiones están desbordándose es en Canadá. Canadá es un país que es descrito como una de las democracias más maduras del mundo. También Canadá anda por el mundo repartiendo, dando lecciones de democracia, de libertades, etc. Canadá tiene un primer ministro que se llama Justin Trudeau. Justin Trudeau llegó a primer ministro en el año 2015. Su padre, Pierre Trudeau, había sido primer ministro de Canadá durante 16 años. El capítulo de esos 16 años de la historia de Canadá, de Justin Trudeau, de Pierre Trudeau como primer ministro de ese país, es un capítulo oscuro, es un capítulo bastante difícil y recordado con mucha... O sea, hay dos extremos, o los que odiaban a Pierre o los que entendían que él estaba bien. Ese es un capítulo interesante de la historia de Canadá, porque es el hijo de ese señor que en el 2015 llega, luego de la muerte del padre, a ser electo como vocero, o lo llaman ellos speaker, del partido liberal, que de liberal no tiene nada, de Canadá. Y estos carajos, que son más socialistas que liberales, llegan al poder en el 2015. Justin Trudeau pues estado gobernando durante 7 años, y ayer pues terminó de ponerle el último clavo a el ataúd
donde van a depositar las libertades y la democracia en Canadá. Cuando comenzó la pandemia, hace un año, 2 años, empezaron a circular varios videos, y uno de ellos fue de una reunión en el Foro Económico Mundial, donde Justin Trudeau en su discurso dice de manera clara que esta pandemia es la gran oportunidad para poner en práctica todas las iniciativas del gran reseteo. Algunos hablan del gran reseteo como una teoría conspirativa, pero es el mismo Clapstrau, que es el fundador del Foro Económico Mundial en la década del 70, el que escribe un libro y donde él detalla en ese libro todo lo que hay que hacer. He hablado aquí en varias ocasiones. Si les interesa, no lean el libro completo, léanse nada más los primeros capítulos del libro que se llama Snake Oil, de Michael P. Singer, que es un libro que habla de todo esto. Pues entonces, este hijo de la gran puta, hijo de 1000 rastrerísimas putas, llamada Justin Trudeau, pues no conforme con haber tenido secuestrado a los canadienses durante aproximadamente 2 años, no conforme con haber promovido las más ridículas y estúpidas medidas en Canadá, no conforme con todo eso, cuando llegue el año 2020, no conforme con haber comprado por canadiense 11 dosis del líquido aquel, 11 por canadiense tiene contratado, y es, para que no vayan a creer que es una teoría, en un video de la CBC visto por mí, pues cuentan cómo ellos tienen asegurados las dosis del 22, del 23 y del 24 con esos grandes laboratorios. 11 dosis por canadiense tiene contratado ese Camaján. Entonces, en vista de que tienen que cumplir con sus contratos, tienen que obligar a los ciudadanos a que le presten el brazo. Entonces, muchos ciudadanos dicen, no, yo no tengo problema con prestar el brazo. Lo que yo quiero es que me devuelvan mi libertad. Pues para presionarlos un poco más, a este hijo de perra se le ocurre, junto con su gobierno, que no es suficiente con pedir los pases en los restaurantes, con limitar la cantidad de cosas que compras en el supermercado y en las tiendas, con lavarle el cerebro a los niños en las escuelas e invitarlos a denunciar a aquellos en la policía que ellos saben que no han prestado el brazo, no conforme con el cuasi estado policial que tenía Canadá hasta hace 2 semanas. Pues a principios de enero, este grandísimo hijo de puta, pues anuncia que los conductores de camiones que salgan de Canadá van a tener que hacer una cuarentena de 2 semanas al llegar, aún estén inoculados. Entonces, este caballero ha encontrado una reacción de la clase trabajadora, de gente que había sido paciente, de sectores que habían estado tranquilos trabajando y sosteniendo la economía canadiense, los camioneros, y decidieron protestar en contra de esta medida y de las otras medidas que han tenido que ellos sufrir durante los últimos 2 años. El primer ministro lo llamó una minoría marginal cuando todo esto comenzó. Dicen los individuos, vamos a ir a Ottawa y hasta que no renuncie este hijo de puta, no nos vamos. Porque ya está bueno de jugar al dictador suelo, de pretender que eres el dueño de nuestras vidas, de decidir por nosotros. Y desde hace 2 semanas y pico, 18 días, estas personas están en la capital de Canadá y han llevado a cabo otras protestas en todo el país. ¿Para qué? Para que se levanten todas esas medidas estúpidas. Ellos no piden más nada. Ellos no dicen que quieren que
que el mundo gire en otro sentido. Están pidiendo que le devuelvan su libertad. En el año 2020, cuando esta vaina comenzó, tuve la suerte de despertar. Tuve la suerte de leer a gente que estaba despierta y despertar con ellos de la lavada de cerebro de toda esta falsedad que hemos vivido estos últimos 2 años. Y todo el nerviosismo en el que han participado medios de comunicación y donde los políticos ante... Bueno, volvió a pasar lo del otro día. Continúa aquí. Pues decía, ahí hubo que esta gente no pide otra cosa, no pide que el mundo dé la vuelta en otra dirección, no pide que el planeta gire de manera distinta. Lo que quieren es su libertad, no quieren más nada. Ahí se ha pasado de todo y obviamente los grandes medios de comunicación del mundo han hecho silencio. En República Dominicana, tú no has visto ningún gran periódico publicar esta noticia, a menos que no sea para referirse a ellos como los antivacunas que se oponen a ser inoculados en Canadá. No cuentan que Justin Trudeau tiene 2 años limitándole la existencia a los canadienses, haciéndole la vida imposible a los canadienses y creyéndose dueño de la vida de los canadienses. Ayer, el hijo de puta dio un paso más donde este caballero pues dejó ya en evidencia cuáles son sus intenciones. Él se impone y los demás aceptan. Esto es lo que está pasando en Canadá. Ayer el ministro Justin Trudeau invocó la ley de emergencia nacional para poner fin a los bloqueos antigubernamentales que describe como ilegales y no como lo que son, protestas pacíficas. El gobierno utilizará la ley para obligar a las empresas de remolques a retirar los camiones grandes y otros vehículos que bloquean las carreteras y otras infraestructuras críticas, establecer zonas donde no se permitan las reuniones públicas y exigir a los bancos que suspendan o congelen las cuentas sospechosas de apoyar bloqueos, incluidas las pertenecientes a empresas cuyos camiones formen parte del convoy. La viceprimer ministro, Chrystia Freeland, qué ironía, ¿verdad? Freeland dijo que el gobierno está notificando a las empresas de camiones con vehículos involucrados en cualquiera de los bloqueos que congelarán sus cuentas corporativas y perderán sus seguros. Dijo ella en un tono amenazante: considérense advertidos, envíen sus semirremolques a casa. La economía canadiense necesita que hagan un trabajo legítimo, no que nos empobrezcan ilegalmente a todos. El discurso, yo lo vi ayer, es un discurso de verdad que da miedo, tanto de la viceprimer ministro, que ha dicho que no solamente las plataformas de crowdfunding, como las plataformas de pago, como Visa, Mastercard, los bancos, etcétera, tienen la obligación de bloquear cualquier cuenta donde ellos identifiquen un movimiento sospechoso, sino también que las criptomonedas y todas esas vainas van a regularlo. Esta ley nunca había sido invocada en la historia de Canadá. Estamos hablando de un primer ministro que le ha declarado la guerra a sus ciudadanos, que le ha dicho: a mí no me importa si ustedes quieren libertad, el que sabe soy yo. Yo soy el que sabe, yo no los escucho. Ustedes son una minoría marginal. Yo no me voy a reunir con ustedes, dijo él en una rueda de prensa. Son una minoría marginal. Y de minoría marginal pasa que este grandísimo hijo de perra ahora invoca a la ley de emergencia de ese país para el poder tener control casi absoluto de ese país, de Canadá. Quiero cerrar diciendo que en el 2020 decía yo recuerdo que gracias a leer a personas y a seguir a personas mucho más despiertas que yo, pude darme cuenta de que todo esto se trataba de otra cosa, que esto no trataba de salud, que esto no ha tratado de salud. Yo entiendo y creo que el virus existe. Podemos sentarnos a discutir un día con una cerveza por qué este virus se creó, por qué se puso a circular, pero lo que no es un hecho
es que los políticos le ha preocupado nuestra salud o nuestra vida. Ellos han visto en esta crisis la oportunidad para hacerse de mayor poder y control sobre nuestra vida de la manera que sea posible. Y decía yo en el 2020, lo repito porque es bueno repetirlo, para que aquellos que hoy le está golpeando el ripio en la cara, entonces entiendan que no eran teorías conspirativas, que no es que yo era la versión de Alex Jones en República Dominicana, es que yo estaba viendo lo que tú te resistías a ver por el miedo. Y hoy, con acciones como la de Justin Trudeau, podemos afirmar que en el mundo hay mucha gente que tiene que salir a pedir disculpas a todos aquellos que señalábamos cuando decíamos, hemos cedido nuestra libertad por miedo. Le hemos aceptado a los políticos que nos pongan a nosotros controles que no tienen ningún sentido y que no van a servir para salvar ninguna vida. Luego, cuando querramos recuperar nuestra libertad, cuando supuestamente el peligro pase, que nunca va a pasar, pues entonces vamos a tener que recurrir a la fuerza y quién sabe si a la violencia para que nos devuelvan nuestras vidas. Este es el caso de Canadá. En República Dominicana estuvimos cerca de estar en una situación a la de Canadá en julio. Pero parece que tenemos un presidente con vocación mucho más democrática, con menos deseo de controlar la vida de la gente en República Dominicana, que el psicópata demente que tienen en Canadá, que se cree que es dueño de la vida de los canadienses y que está por encima del bien y del mal. Nosotros tuvimos la suerte de que en julio, gracias a la presión que se hizo, que íbamos a protestar si no nos devolvían nuestra maldita vida de nuevo y nuestra maldita libertad, en parte, todavía quedan pequeños escollos, pero no es nada parecido a lo que está viviendo Canadá. Increíble, el país que anda por el mundo dando lecciones de dónde hay democracia y dónde no la hay. Parece que ya esa credencial de demócratas y promotores de la libertad y la democracia en el mundo hay que quitársela, y hoy Canadá es un estado que se parece un poco más a Arabia Saudita, a Irán o a Qatar, y menos a las democracias occidentales liberales que tenemos hoy en día. Nos vemos en un próximo video, y la maldita madre de Justin Trudeau que se acostó con Castro y engendró este dictador suelo. Nos vemos en la próxima.